Ahora vamos a explicar el concepto de fusión de forma matemática. Entonces miremos acá que tenemos dos conjuntos, ¿sí? Podemos llamar el conjunto A y el conjunto B. Entonces miremos que allí he dibujado una relación entre los elementos, algunos elementos del conjunto A y algunos elementos del conjunto B. Hay una relación matemática. Entonces, miremos que menos 2 se relaciona con 4, que menos 1 se relaciona con 1, el 0 con el 0, el 1 se relaciona con el 1 y el 2 se relaciona con el 4. Entonces, miremos que hay dos elementos que no generan relación ninguna con los elementos del conjunto A. Entonces, ¿qué genera esa relación? O sea, ¿qué hace que esa relación se esté dando de esa forma? Lo que hace que esta relación se dé es una función. Entonces hay una función matemática que está generando esta relación. Si nos ponemos a investigar, observemos que la relación o la función que genera esta relación podría ser una función y en este caso podríamos decir que la función es x al cuadrado, ¿sí? Donde x son todos los elementos del conjunto A, ¿sí? Esos x elevados, o sea, esos números x elevados al cuadrado, puede que nos estén dando los valores de b. Por ejemplo, el menos 2 elevado al cuadrado me va a dar 4. Claro que sí, menos 2 al cuadrado da 4. Menos 1 elevado al cuadrado me daría 1. El 0 elevado al cuadrado me da 0. El 1 elevado al cuadrado da 1. Y el 2 elevado al cuadrado también da 4. Entonces, podríamos decir en este caso que la función con respecto a los valores de x, ¿y quiénes son x? Todos los elementos del conjunto A, es igual a x al cuadrado. Entonces, esta es la función que está generando la relación entre los elementos del conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada, en este caso entre el conjunto A y el conjunto B, ¿sí? Entonces miremos que esa función determina esa condición. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x, se le denomina de esta forma, la función f de x quiere decir que es la función con respecto a la variable x, que en este caso vamos a convenir que son todos los elementos que salen del primer conjunto, ¿sí? La función f de x es valor absoluto de x. Entonces, si me dicen que me están dando la función y que la grafique como un, digamos, diagrama de Venn, entonces nos están dando esta función y digamos que los elementos que me dan es menos 2, menos 3, 0, 3 y 1. Por ejemplo, entonces automáticamente yo lo que tengo que encontrar es qué elementos deben de ir acá para que estén relacionados con los elementos de este punto o de este conjunto A, ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quiero generar una relación exitosa con respecto a esta función, entonces miren que aquí me dieron la relación y me pedían la función. Aquí me están dando la función y me piden cuál es esa relación. Entonces el menos 2 pues se relacionaría con el 2, el menos 3 se relacionaría con el 3, el 0 con el 0, el 3 se relacionaría con el 3 y el 1 se relacionaría con el 1, porque recuerden que el valor absoluto de cualquier número es su misma cantidad pero positiva. Entonces el valor absoluto de menos 2 va a ser el mismo 2 pero positivo y así sucesivamente. Entonces digamos que sería como la forma de solución para encontrar la relación existente cuando tenemos una función determinada. Entonces ese es el concepto claro de función y es lo que debemos de tener muy en cuenta. Hay una cosa que quiero aclarar ya finalizando con este video es, observen que las funciones tienen una característica muy especial y es que todos los elementos de salida solo pueden tener una imagen, o sea, solamente pueden llegar a un elemento. O sea, quiere decir eso, que ningún elemento del conjunto que está en este extremo puede
de él no pueden salir dos flechas, por ejemplo, de acá no podrían salir dos flechas. Si eso llega a suceder, entonces esto no es una función, ¿sí? Entonces hay que ser muy estricto en ese sentido, saber que para que sea función, todos los elementos de este conjunto de salida, ¿sí? Solo deben de tener una imagen. Miren que aquí el conjunto de llegada, el elemento de conjunto de llegada, por ejemplo el 4, recibió dos flechas. Eso no nos implica nada, o sea, no hay problema. Lo que no debemos conseguir es que estos elementos de ellos salgan dos flechas o más. Solamente pueden salir una flecha. No importa que los conjuntos, el elemento de los conjuntos de llegada, no importa que reciba miles de flechas. Lo importante es que para que sea función es estricto y obligatorio que los elementos del conjunto de salida solo, de ellos solo salga una flecha. Entonces es una cosa muy importante para tener en cuenta.